Esto que está acá en el pizarrón es una de las partes que está en el apunte, en el comienzo, sí. Porque quiero darles una introducción para después empezar a hacer los ejercicios. En el apunte tienen esta ecuación. Les voy dando cómo se denominan determinadas cosas para que ustedes vayan después, cuando yo las menciono, sepan a qué me refiero. Acá tienen una X y acá tienen otra X. Sí. Las dos X están elevadas a la 1. Entonces, esto es una ecuación de primer grado, porque el grado es 1. es 1. Y tienen algo a la izquierda del signo igual y otra parte a la derecha del signo igual. Primer miembro, segundo miembro, según de qué lado esté del lado del signo igual. Este primer miembro tiene ¿cuántos términos? Dos. Los X más Este 3. y este. ¿Este cuántos términos tiene? Dos. También dos. Cuatro Este y este. En ecuaciones así de este tipo, puede que tengan que ustedes calcular cuál es el valor de X. Y lo que tienen que hacer es pasar los términos que tienen X de un lado del signo igual y todo aquello que no tiene X del otro lado del signo igual. Y después, una vez que hicieron eso, los números que van acompañando a la X también tienen que pasarlo del otro lado del signo igual para encontrar un valor de X. Y vamos a hacer esto para entender un poco lo que hay que hacer. Primero, dije que tienen que pasar las X de un lado del signo igual. Vamos a tratar de hacer que todas las X queden sobre el lado izquierdo del signo igual. Pero yo no me veo. Bueno, no sé qué es lo que se grabó entonces. Bueno, una vez que hice esto, tengo que sumar o restar lo que es posible. Estos dos términos que tienen una X, puedo sumar o restar los coeficientes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? A 2 le resto un cuarto y me va a quedar el resultado expresado en X. Esa es la parte que más me gusta. 2 menos un cuarto. Saco denominador común 4. 4 dividido 1 me da 4. Por 2, 8. Y 4 dividido 4 me da 1. Por 1, 1. Es menos 1. Entonces, esto es, me da 7 cuartos. Por lo tanto, este cálculo me da 7 cuartos por X. Y acá, ¿qué me da? 5 menos 3 me da 2. Bueno, yo necesito, mi meta final es despejar X, que me quede X solito de este lado del signo igual. El 7, ¿cómo está frente a la X? ¿Qué está haciendo? Está multiplicando. Todo lo que está como numerador en una fracción está multiplicando a la letra. Y lo que está como denominador está dividiendo a la letra. ¿Cómo digo? Perdón. Todo lo que está en una fracción, Sí. todo lo que está como numerador, está multiplicando a la letra. Y todo lo que está como denominador está dividiendo a la letra. Yo necesito sacarlo de acá y pasarlo del otro lado del signo igual. Tengo acá un 2 y lo único que quiero dejar de este lado es la X. Todo lo que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces este 7, que está acá multiplicando a la X, pasa dividiendo.
Y este 4 que está dividiendo pasa multiplicando del otro lado. ¿Hasta ahí eso se entendió? ¿Qué es lo que fui haciendo? Yo no pude captar. Vuelvo otra vez. Por favor, trata de captarlo. Por favor. Acá tienen una fracción. Y esa fracción, 7 cuartos, está multiplicando a la x. Pero, dentro de esa fracción, todo lo que está como numerador, en realidad es el numerador lo que está multiplicando a la x. El denominador lo está dividiendo. Está x dividido 4. Yo necesito dejar la x sola de este lado. Acá me tenía el 2. Entonces estos dos números los tengo que pasar del otro lado del signo igual. Y yo lo que digo es que todo lo que está multiplicando a la letra, cuando lo cambio del otro lado del signo igual, pasa dividiendo. Entonces este 7 que está multiplicando a la x, que lo tengo que pasar del otro lado del signo igual, va a pasar dividiendo. Y este 4 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces lo pongo acá arriba. Lo desarmó la fracción ahí, ¿o no? Digamos. Cambié el orden, lo pasé y al pasarlo es como si se Como diera que lo dio vuelta. Es como Claro. si metiera la Ahora fracción sí, y ahora sí. una fracción común. Y me quedó entonces la letra solita. Y ahora yo puedo hacer este cálculo y voy a tener cuál es el valor de x. Es 2 por 4, 8, 8 séptimos. Entonces digo que x es igual a 8 séptimos. En este caso me dio una fracción. Les puede dar un número entero, les puede dar un número decimal, cualquier cosa. Profe, si la X ahí tuviera un signo delante, negativo, ahí tiene positivo, supuestamente, ¿no? Claro, si fuese negativo, No, arriba, digo, sobre tu pieza. acá, No, entre el 2 y la X. Si la X tuviera un signo antes. O sea, si fuera 2 menos X. No. bueno, pero ahí entonces sería otro término más. Puede ser. Ah, Podría claro. ser. Porque los Podría términos ser, separan más y menos. Entonces podría ser menos 2x. Podría ser menos Vos decís esto, Claro, mirá sería que 3 términos. Claro. Ahí aparece. vos decís de tener 2 menos x más 3. Pero entonces acá son 3 términos. Paso este 3 para este otro lado, paso este 2 solito para este otro lado y entonces acá me queda menos x. Y la menos x la puedo transformar en más si multiplico todo por menos 1. Pero eso lo vemos después en otro ejemplo. Ah, cambio con dos. Acá Cambio con déjalo dos. así.